Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean especialmente bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, estamos llegando hoy a nuestra última estación, nuestra sesión 9 de protección al trabajador para riesgo mecánico dentro de esta ruta del conocimiento que nos propusimos a comienzo de año para este 2024. Hoy, la última acción educativa de esta comunidad, que sea un momento para agradecerles a todos ustedes por esa participación tan activa, tan numerosa que tuvieron a lo largo de cada una de estas acciones educativas y obviamente con toda la confianza que los temas que tratamos uno a uno cada mes que veníamos tratando, pues han sido de aporte para lograr esa prevención de accidentalidad, esa prevención de accidentes en esta comunidad. Hemos dejado de último este tema de protección al trabajador para riesgo mecánico. Digamos que podríamos decir que a propósito, como lo hemos mencionado en las diferentes acciones educativas, los elementos de protección personal, de acuerdo a lo que nos establece el decreto 1072 del 2015, es dentro de la jerarquía de los controles el que ocupa el último nivel, la última opción, la última alternativa que debemos escoger y por eso también la hemos dejado como el último elemento a considerar. No por esto que quiera decir que sea el menos importante, sino que es una medida de control del riesgo que debe ser asimilada como un recurso complementario, no como último recurso, sino como un recurso complementario a todas las medidas de control. Por eso, si ustedes ven esta ruta del conocimiento, está diseñada para ver las generalidades del riesgo mecánico, para ver las técnicas de evaluación y valoración, la gestión de la seguridad en herramientas manuales, en herramientas de poder y medidas de prevención como el programa de inspecciones, la planificación de las inspecciones, los protocolos para protección a máquina, los controles administrativos y pues por último estos controles al trabajador, esta protección al trabajador como un mecanismo complementario, como complemento, como esa cerecita que se coloca al final del postre para poder lograr una mejor medidas o unas mejores medidas de control del riesgo mecánico en nuestras áreas de trabajo. Bueno, esta es la frase que he venido repitiendo en todas las acciones educativas durante este año. La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles y como ustedes, de pronto las personas que ya han estado en más de una capacitación conmigo me han escuchado, es una frase del filósofo francés Jean-François Lyotard que la dijo pues enfocada a la capacitación, la formación. A mí me llamó mucho la atención porque aparte de que estos son procesos de formación, acciones educativas, acciones de capacitación, pues tienen que ver todo con la seguridad y salud en el trabajo, porque en la seguridad y salud del trabajo, pues también buscamos a través de la identificación de peligro, de las inspecciones de seguridad, del control de los riesgos, pues buscamos hacer visibles
esas condiciones que son invisibles y que seguramente nos pueden accidentar. Entonces, me pareció una frase muy pertinente, muy al lugar, porque asocia esos dos elementos que estamos trabajando en estas acciones educativas. Por un lado, la capacitación, la educación, y por otro lado, pues la seguridad y salud en el trabajo, y en ambas es totalmente aplicable esta frase. ¿Qué vamos a tener hoy como objetivo general? Pues vamos a comunicar a los participantes esos recursos que hay disponibles para poder proteger al trabajador para riesgo mecánico. Hay diferentes elementos de protección personal, una gama de protección personal que va desde la cabeza hasta los pies, cada parte del cuerpo y casi que cada segmento del cuerpo podría ser protegido, y no solamente cada segmento del cuerpo, sino cada sentido, la audición, la vista, el sistema respiratorio puede ser protegido, pero aquí nos vamos a enfocar para el riesgo mecánico. Entonces, seguramente no vamos a ver ninguna condiciones o características de protección respiratoria, de protección auditiva, de protección facial, de protección para riesgo térmico, para condiciones químicas, etcétera, porque pues no, esos elementos de protección personal no se enfocan al riesgo mecánico. Entonces, vamos a enfocarnos en esos elementos de protección personal, los principales, porque pues para el espacio que tenemos no nos da mucho tiempo, pero sí vamos a tratar de los que vamos a tratar, pues que esos conceptos sobre esos elementos de protección personal queden lo suficientemente claros. Igual, si no quedan lo suficientemente claros, pues allí está los datos de su ARL positiva, donde pueden enviar sus inquietudes, preguntas, observaciones, y aquí mismo al final pueden, a través del cuadro de pregunta, el cuadro de diálogo, pues pueden realizar sus preguntas y con mucho gusto estaremos respondiendo al final. Ese objetivo general, ¿cómo pensamos cumplirlo? A través de 4 objetivos específicos. El primero, vamos a definir los elementos de protección personal para riesgo mecánico. ¿Qué significan los elementos de protección personal? Partiendo de una definición legal que nos trae la legislación, por qué es obligatorio el uso de elementos de protección personal, y para riesgo mecánico, específicamente esos elementos de protección como gafas, como cascos, como guantes, pues qué nos dice la ley colombiana sobre eso, y pues vamos a complementarlo con los aspectos técnicos. Vamos igual a comunicar las características de gestión para la protección contra el riesgo mecánico, enfocado a la gestión de los elementos de protección personal. Desde que nos embarcamos en esta nave de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues también nos hemos enfocado en cada una de las actividades, enmarcarlas dentro de programas de gestión que estén dentro de ese sistema de gestión. Es decir, una estructura administrativa donde partimos de una misión, de una visión, de unos objetivos, de unas actividades a desarrollar, de unos indicadores para medirnos y de un plan de mejora. Es decir, como un microciclo PHBA en cada uno de los programas que están alimentando o que hacen parte de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a ver esas características para la gestión de la protección contra el riesgo mecánico, la gestión de los elementos de protección personal, unos elementos fundamentales vamos a estar viendo también en esta acción educativa. Vamos también como objetivo a comunicar las características de desempeño de esos elementos de protección personal para riesgo mecánico. Ya les mencioné, vamos a hablar específicamente de protección para la cabeza, de protección visual, de protección manual y protección para los pies. Vamos a ver si alcanzamos incluso a ir hasta los pies. Es bastante el tema, pero pues me comprometo a que en la siguiente acción educativa seguramente vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de los elementos. Aprovecho aquí para decir, estamos ya preparando las acciones educativas para el 2025. Y pues vamos a tratar de esos temas que pasamos como de manera muy general en estas acciones educativas, pues tratarlos de ir detallando más concretamente en las próximas acciones educativas o en la ruta del conocimiento 2025 que ya estamos preparando. Y por último, pues vamos a evaluar
los conceptos adquiridos en protección al riesgo mecánico para el trabajador, hacer esa socialización del conocimiento, esa interacción que les pedimos que hagan en el cuadro de diálogo, en el cuadro de preguntas y respuestas, así podemos ir dando mayor dinamismo a esta acción educativa. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo? Pues empecemos por lo que nos establece la ley, lo que nos obliga la ley. ¿Qué nos obliga la ley? El decreto 1072 del 2015, en el artículo 224624, en el numeral 5, nos dice que los equipos y elementos de protección personal son medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o a su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. Entonces, nos da una definición muy clara que es un elemento de protección personal. Nos indica también aquí en este numeral 5 que es el último nivel al que debemos acudir, porque pues ya ha pasado el numeral 1, que son la eliminación del riesgo, el numeral 2, que es la sustitución, el numeral 3, que son los sistemas de ingeniería, el numeral 4, que son los controles administrativos, y aquí el quinto, que es los equipos y elementos de protección personal. Nos dice igualmente este decreto que el empleador debe suministrar los elementos y equipos de protección personal que cumplan con esas disposiciones vigentes y que los elementos de protección personal deben usarse de manera complementaria a las demás medidas de control. No es una medida que debe tomarse, un control que debe tomarse como único, como solitario, como este y no más. Deben usarse de manera complementaria con otras medidas, con controles administrativos, con permisos de trabajo, mm, con análisis de riesgos, con inspecciones de seguridad, con diseños de ingeniería que me eliminen el riesgo, buscando cómo sustituir el riesgo, cómo disminuir consecuencias, cómo disminuir probabilidades y nunca de una manera aislada. Y siempre, sí o sí, se debe hacer previo una identificación de peligros y una evaluación y valoración del riesgo para ver cómo podemos mezclar, hacer ese mix de medidas de prevención y control para poder garantizar la seguridad y la salud del trabajador. ¿Qué nos dice además el decreto 1072 en su primer parágrafo? Que el empleador debe suministrar los equipos sin ningún costo para el trabajador. No deben tener costo para el empleador. Fíjense que en el mismo cuerpo el artículo lo dice que debe ser suministrado por el empleador y aquí en el parágrafo nos dice que ese suministro no debe tener ningún costo para el trabajador y que además no debe bastarle al empleador entregar el elemento de protección personal, sino además debe garantizar que lo use, debe tomar las acciones, debe aplicar, desarrollar esas acciones necesarias para que sean utilizadas por los trabajadores. Y en esa aplicación de acciones está desde las capacitaciones, las observaciones, las charlas, el entrenamiento, la concientización, hasta, si es necesario, pues llegar a aplicar el reglamento de higiene y seguridad industrial y el reglamento interno de trabajo por incumplimiento a las normas de seguridad y salud del trabajo con la escala de sanciones que puede acarrear el incumplimiento. Entonces, obviamente, antes de llegar a unos procedimientos coercitivos, hay que llegar a la formación, a la educación, a la conciencia, a la demanda interna, a que el trabajador use el elemento de protección personal porque está convencido que es un elemento que le está aportando a su seguridad, a su protección, antes de llegar al castigo, antes de llegar a la sanción, antes de llegar a tomar ese tipo de medidas. De otra manera, también hay que suministrarle al trabajador el entrenamiento, la capacitación, la formación, no solamente el uso del elemento de protección personal, no solamente sobre la concientización del uso, sino también cómo lo debe mantener, cómo lo debe cuidar, cómo lo debe usar y cómo debe inspeccionarlo para poder determinar en un momento dado cuáles son las características y condiciones que están garantizando los niveles de protección de ese elemento de protección personal. ¿En qué momento el elemento de protección personal ya no cumple con su función de protección y es necesario realizar
algún tipo de cambio de ese elemento de protección personal o una reparación, un mantenimiento, un cambio de piezas, dependiendo del elemento de protección personal, pues si así lo permite. Bueno, los elementos de protección personal, también nos dice el decreto 1072, tienen el propósito de reducir la exposición de los peligros existentes en el lugar de trabajo. Un elemento de protección personal nunca, 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 y repito por cuarta vez, nunca va a evitar un accidente. El elemento de protección personal no evita el accidente porque no evita la condición de peligro. El elemento de protección personal lo que hace es reducir la exposición al peligro, reducir la probabilidad de que se manifieste esa energía y reducir las consecuencias o la gravedad de la consecuencia en el momento en que se materialice un riesgo en el lugar de trabajo. El elemento de protección personal hace que esa consecuencia sea menor. Busca o trata que esa forma de energía que está transmitiéndose, que está llegando, que está dirigida hacia el cuerpo del trabajador, pues no llegue con esa fuerza, con esa energía al cuerpo del trabajador, sino crear esa pantalla, esa barrera entre esa fuente de energía y el trabajador para absorber ese impacto, para absorber esa energía y que al trabajador le llegue en menor magnitud, en menor dimensión. El que la persona use un casco no va a evitar que le caiga una piedra, que le caiga un ladrillo, que le caiga un objeto, que venga volando una partícula hacia su organismo. Eso no lo evita. Lo que evita es que ese elemento le golpee pleno y directo en la cabeza. Le va a golpear el casco y a partir del casco pues va a tener una transmisión de fuerza que con los sistemas del casco pues va a haber una atenuación, pero igual el golpe lo va a recibir. Si tiene unos guantes y está haciendo algún tipo de maniobra con materiales filosos y tiene un evento donde el evento filoso se sale de su curso y va hacia las manos, pues va a llegar al guante y si el guante está diseñado para proteger contra corte, pues va a evitar que le llegue ese corte, esa herida o esa lesión al trabajador, pero la acción, el accidente sucede. Lo que son menos son las consecuencias. Lo mismo, si está usando un calzado con una puntera reforzada, con una puntera de acero o una puntera resistente a los impactos y va con algún objeto y le cae ese objeto pesado en el pie, lo va a recibir la puntera. Y dependiendo de esa capacidad de resistencia a la puntera, pues va a resistir y no va a llegar a lesionar el pie del trabajador. Seguramente dependiendo del objeto pesado, le puede afectar un poco más arriba en la parte superior del pie, de pronto golpea el tobillo, etcétera, pero los dedos, que es lo que está protegiendo la puntera, allí no va a llegar el golpe. Entonces el accidente puede suceder, pero lo que buscamos con elementos de protección personal es minimizar las consecuencias, es tratar de reducir esa exposición a los peligros, como dice aquí en el decreto, de los efectos potenciales negativos en las condiciones de seguridad de los trabajadores. Y como se mencionó ya ampliamente explicado, porque es el último nivel de control a implementar en la jerarquía de control de los riesgos laborales. A mí no me gusta esa manera como se presenta. No me parece que sea el último nivel de control, a mí me parece que ser el primer nivel de control, porque sí o sí, así exista una eliminación, así exista un control administrativo, el elemento de protección personal va porque va. Entonces, es complementario a todos y al ser complementario es porque unos no pueden vivir sin los otros. Eh, los elementos de protección personal es complementario a los otros sistemas de prevención y los sistemas de prevención son complementarios al elemento de protección personal. Entonces no debería en realidad allí haber una jerarquía como lo mostramos acá. La jerarquía presenta en la pirámide, en la parte más baja, el elemento de protección personal cuando mi concepto debería estar más alta. O si lo veo de otra manera, bueno, sí, dejémoslo en la parte más baja porque es la base.
tenemos que ir a partir del elemento de protección personal y ahí mirar los demás mecanismos de protección. Bueno, bueno, y aquí de pronto para aclarar, y un ejemplo clásico, me salgo del riesgo mecánico para trabajo en alturas. Para trabajo en alturas, usted puede haber eliminado el riesgo, usted puede tener controles de ingeniería, sistemas de anclaje, mecanismos para acceder a una persona con brazos articulados, toda la ingeniería y los diseños de control, pero sí o sí, si se va a subir, tiene que ir con su sistema de protección contra caídas y con su permiso para trabajo en alturas. Y aún teniendo el permiso para trabajo en alturas, si no va con su sistema de protección contra caídas, con su casco, con sus guantes para el agarre, con su calzado de seguridad, con su conector, que son sus elementos de protección, sencillamente no realiza el trabajo. Así tenga los demás controles, así tenga el permiso de trabajo, así tenga los controles de ingeniería, etcétera, pues sencillamente no se realiza el trabajo. Entonces, pues les digo como claridad que el elemento de protección personal es lo primero en lo que hay que pensar y no como dejarlo de último, la última medida a controlar, a implementar. Bueno, eh, esto es el decreto 1072. Sin embargo, hace 45 años, con la resolución 2400, conocida como el Estatuto de Seguridad Industrial, pues se promulgó en varios de sus artículos los temas relacionados a elementos de protección personal. Como les digo, esta resolución es conocida como el Estatuto de Seguridad Industrial porque toca todos los temas relacionados a la seguridad en los establecimientos de trabajo. Entonces tiene que ver mucho con las condiciones locativas, tiene que ver mucho con las condiciones mecánicas, de las herramientas, de los equipos y también de los elementos de protección personal y la ropa de trabajo. Artículos 177 y 178. En el 177 hace un recorrido por cada uno de los elementos de protección personal y en el artículo 178 pues nos da las condiciones y características que deben cumplir los elementos de protección personal de una manera muy general, pero allí están y son muy importantes porque hay algunos aspectos que o no los conocemos a pesar de lo antigua de esta resolución o no nos acordamos. Y lo más importante, no los tenemos en cuenta en el momento de eh, hacer esa compra y suministro de elementos de protección personal. La primera, debe ofrecer protección adecuada. Es muy, digamos, muy etérea esta frase. Es eh, muy, ¿cómo decirlo? Como que no es concreta la frase, como que decir adecuada, como que trata de decirlo todo, pero en realidad no dice nada. Pero aquí lo que debemos interpretar, lo que debemos entender es que cuando nos dice ofrecer protección adecuada, es que cuando exista un peligro, cuando exista una condición de peligro que está en contacto con nosotros, es decir, que la condición de peligro ya es un riesgo, y tenemos un elemento de protección personal, pues va a haber ahí una competencia entre el riesgo, la condición de peligro que está en contacto, ya denominado riesgo, y el elemento de protección personal. La condición de peligro, y denominada ya riesgo porque está en contacto con la persona con un potencial de ocasionar una lesión al trabajador, y el elemento de protección personal con una capacidad de contrarrestar esa capacidad de lesión, esa capacidad de daño que tiene esa condición de riesgo. Y esa protección adecuada quiere decir que cuando se ponen a competir, el elemento de protección personal gana. El elemento de protección personal es superior a esa condición que tiene la capacidad de lesionar al trabajador. Ser confortable en el uso. Aquí, si pudiéramos prender la pantalla de todos, pues que sé que no estoy consciente de que no hay ninguna posibilidad. Y si les dijera, por favor, háganme ahí un gestico y levanten la mano los que consideran que sus botas de seguridad son confortables, o que su casco no lo aprieta o no le pesa, o que sus gafas de seguridad no le distorsionan la visión. Y yo diría que si pregunto que a quiénes les sucede esa situación, quiénes consideran que son incómodos, más del 80% van a levantar su manito. Y resulta que la ley establece que todo elemento de protección personal debe ser confortable al uso. Y consecuencia de esto, deben adaptarse cómodamente
a las medidas antropométricas del trabajador, al tamaño de su cara, al tamaño de su cabeza, al tamaño de sus manos, al tamaño de sus brazos, al tamaño de sus pies, a todos sus cuerpos, a todo su cuerpo, a todas sus dimensiones corporales, debe adaptarse cómodamente. Otra, debe ofrecer garantía de durabilidad. Ningún fabricante le va a decir que su elemento de protección personal dura poco. Te van a decir cuánto dura hasta que se acabe. ¿Cuánto dura? Depende del uso, depende del tipo de trabajo, depende del entorno, depende de la humedad, depende del ambiente, depende de la atmósfera, depende de muchas cosas. Y es cierto, puede ser cierto. Depende de muchas situaciones y circunstancias, pero pues sí debe haber una garantía de que el elemento de protección personal pues no son elementos desechables. Hay algunos que sí, que son descartables para un único uso, pero pues se espera a que puedan ser reutilizados en el tiempo. Caso gafas, caso casco, caso guantes, caso calzado de seguridad, etc. Por esta razón, y como se utilizan en trabajo pesado, en condiciones de humedad, en condiciones gripales, en diferentes situaciones, pues también existe la característica de que la ley establece, no es una recomendación, sino lo establece el decreto, la resolución 2400 del 79, en su artículo 78, el elemento de protección personal debe poderse desinfectar y limpiar. Y adicionalmente, algo que es clave, y ahí también les volvería a pedir que levantaran la mano las personas que están conectadas y seguramente más de la mitad la levantarían. Decirles de ustedes, de los elementos de protección personal que ustedes usan, cuáles no tienen grabada la marca del fabricante. Y algunos dirán, no, el casco sí tiene grabada la marca del fabricante, las botas tienen la marca grabada del fabricante. Los guantes, ahí ya empezamos a dudarlo porque algunos dirán, no, si yo uso guantes sintéticos y ahí está la marca del fabricante. Y otros dirán, pero yo tengo guantes de carnaza, yo tengo guantes de cuero y la marca del fabricante no se la veo por ningún lado. Y lo estoy usando como elemento de protección personal. Yo tengo unas gafas de seguridad y mis gafas de seguridad no tienen marcada la marca, no tienen grabada la marca del fabricante ni en el marco ni en la patilla. Por ningún lado se ve la marca del fabricante. ¿Por qué? Bueno, porque un fabricante genérico, porque se compró en X lugar que no usa elementos genéricos, pero es que la ley dice, la resolución 2400 dice que debe tener la marca grabada, la marca del fabricante. Y si sucede un accidente y hay una reclamación, no es del orden laboral, porque pues está en un accidente, está trabajando y está cubierto por su seguro. Pero si hay un litigio, una situación de orden legal y el elemento de protección personal falló. Las gafas fallaron, venía un objeto proyectado, no aguantó el lente, se soltó del marco, lesionó el ojo del trabajador. Muéstreme las gafas, ¿de qué fabricante son? No, pues yo las compro en la ferretería de la esquina, pero déjeme ver la factura y en la factura dice gafas de seguridad y va uno a ver la gafa por todo lado y no tiene ninguna marca. Entonces, pues está incumpliendo la ley. Allí está incumpliendo la ley porque la ley, la resolución 2400, le dice debe tener grabada la marca del fabricante. Esto como un ejemplo, para, digamos, preliminar para darle la entrada al primer elemento de protección que vamos a revisar y es el de protección visual. ¿Qué dice específicamente el artículo 177? Lo que mencionamos hace un momento, y es para todos los elementos lo de la marca, no solamente para el visual, lo quise utilizar de ejemplo, pero el artículo 177 que dice específicamente para la protección de ojos y el rostro. Nos dice que se deben usar anteojos protectores contra toda clase de proyecciones de partículas. La proyección de partículas es un riesgo mecánico, ya sean líquidas, gaseosas, frías o calientes, y pues da una serie de observaciones para proteger los ojos de otros riesgos diferentes al mecánico. Eh, para radiaciones luminosas, por ejemplo, rayos de soldadura o luz infrarroja en los hornos de fundición, etcétera. También cuando estamos expuestos a sustancias, gases, etcétera, capuchas protectoras,
con visera absorbente para operación y procesos donde se realicen procesos térmicos. Es decir, hay diferentes condiciones de riesgo, pero pues como estamos enfocados en el riesgo mecánico, allí nos dice la resolución 2400 que esos anteojos protectores contra toda clase de proyecciones deben tener además protectores laterales. Otro tema muy importante en la protección visual, y es que se debe suministrar basado en la identificación de peligros, lo dice la resolución 2400, y en áreas donde las actividades haya cualquier tipo de peligros de lesiones a los ojos y a la cara, y ese suministro del elemento de protección personal debe realizarse sin costo para el trabajador. También nos dice la resolución 2400 que si las personas usan gafas formuladas como las que tengo, pues tiene dos alternativas. La única alternativa es que sí o sí debe suministrarle al trabajador sus gafas de seguridad. Y esas gafas de seguridad, las dos alternativas que tiene es que la gafa de seguridad esté montada sobre sus lentes formulados, es decir, que tenga una cobertura donde sus lentes están en el interior o una montura donde le coloque el accesorio con los lentes para que pueda usar sus lentes formulados debajo de las gafas de seguridad o que sus gafas de seguridad, sus lentes de seguridad, sean fabricados con norma en un marco de seguridad. Entonces hay esas dos alternativas y eso hay que cumplirlo. Es decir, la persona no se puede quitar sus gafas formuladas para utilizar unas gafas de seguridad. Debe usar, si tiene gafas formuladas, pues la conjunción de ambos elementos. Siguiente elemento de protección personal, la cabeza. Protección para la cabeza. Para la cabeza, los cascos y la resolución 2400 dice que los cascos deben ser livianos, deben ser de material incombustible, no deben ser conductores de la electricidad, no deben ser permeables a la humedad, pero cualquiera que sean las características que cumpla, deben, y es una obligación de la resolución 2400, cumplir normas, pruebas y especificaciones técnicas internacionales. Deben obedecer al cumplimiento de una norma técnica. Entonces, cualquier casco que compremos en el país, ese vendedor debe entregarnos ese certificado o esa constancia de que es de esta fábrica, de este fabricante. Recuerden que debe tener la marca del fabricante y ese fabricante debe dar constancia que está fabricado cumpliendo una norma, pruebas y especificaciones técnicas. Los cascos, la norma que más conocemos en nuestro país es la norma ANSI Z89.1. Es una norma americana del Instituto Nacional de Normas Americanas. Y esa norma 89.1 pues nos habla de que los cascos han sido probados para dos tipos de impacto. Tipo 1, impacto por la parte superior de la cabeza. Impacto tipo 2 es resultado de cualquier parte de la cabeza. Las partes laterales, frontal, posterior, etcétera. Entonces resiste cualquier tipo de impacto. Y también pruebas dieléctricas, pues que no voy a tener por no ser objeto de esta comunidad. Las pruebas que se hacen, impacto, penetración, aislamiento eléctrico, inflamabilidad, para poder garantizar esas 4 condiciones o características que mencionábamos hace un momento, de que deben ser resistentes al impacto, resistentes a la penetración, al aislamiento eléctrico y a la inflamabilidad. ¿Cuáles son? Bueno, pasamos ahora a protección manual, protección de manos y brazos. En protección y manos y brazos, pues así como para las demás partes del cuerpo, hay que protegerlo de los diferentes tipos de riesgos, mecánicos, químicos, térmicos, eléctricos. Con las manos trabajamos, con las manos entramos en contacto con sustancias calientes o frías, con sustancias o elementos energizados, con sustancias químicas, pero nos centraremos aquí en el riesgo mecánico, cada uno de ellos, porque ¿con qué protegemos manos y brazos? Pues con mangas y con guantes. ¿Con qué otro elemento vamos a proteger las manos? Pues con unos guantes. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de esa identificación de peligro y riesgo, sabemos si necesitamos unos guantes diseñados para riesgo mecánico o unos guantes diseñados para riesgo químico o unos guantes para riesgo térmico o unos guantes para riesgo eléctrico o si se da la situación, unos guantes que me protejan
de más de un riesgo, es decir, mecánico y eléctrico, mecánico y químico, mecánico y térmico, eléctrico y químico, o un guante integral que me proteja con los diferentes tipos de riesgo. Y para esto, pues hay normas técnicas que me determinan cuáles son las características y condiciones de protección de ese elemento de protección personal. Esto en la parte técnica. No salgamos todavía a la parte legal. La parte legal que dice la misma resolución 2400, así como aquí me menciona que hay diferentes tipos de riesgo, pues me da también las características para diferentes tipos de riesgo. Lo que no se alcanza a ver, no se preocupen, está en la presentación que ustedes pueden consultar en www.pogipedia.com.co, pero pues no es relevante para el riesgo mecánico. Lo que está resaltado es lo que es relevante en la resolución 2400 para el riesgo mecánico. Y nos dice que se debe usar guantes de cuero para trabajo con soldadura eléctrica autógena, y nos dice que se deben usar guantes confeccionados en malla de acero inoxidable para los trabajadores empleados en el corte y deshuesado de la carne, pescado, etcétera. Es decir, de aquí podemos decir que para cuando se utilicen superficies filosas, elementos o herramientas con filo, pues debemos utilizar ese tipo de guante. Hoy día sabemos que no necesariamente requerimos del cuero para trabajos con soldadura eléctrica autógena, porque hay algunos materiales, mezclas de materiales que tienen mayor nivel de protección en soldadura eléctrica autógena. Lo mismo para el corte, para materiales o herramientas con filo, pues también hay una serie de productos de materiales, incluso que pueden dar mayor resistencia que el acero inoxidable en los momentos de corte, y también pues puede llegar a ser más, tener mayor dexteridad, es decir, que la destreza, la pinza fina, las operaciones finas que realicemos se pueden desarrollar con mayor facilidad. ¿Qué más nos dice la resolución 2400 del 79? Nos dice que se deben usar guantes gruesos y en algunos casos con protectores metálicos o mitones reforzados con grapas cuando se trabaje con materiales con filo, con láminas de acero, con vidrio, etcétera. También hay unos guantes sintéticos que hoy día se consiguen para este tipo de operaciones, o guantes de maniobra para los trabajadores que operen con taladros, prensas, punzadores, etcétera, que pueden ser atrapadas con partes de movimientos en máquinas y todo lo demás. Eso en cuanto a la parte legal. Para cumplir con la parte legal, pues le pegamos una revisada a la parte técnica. Y resulta que la parte técnica nos dice, vea, los guantes, tenemos una norma europea, ahí vamos a ver el número de la norma, que nos clasifica en tres categorías los guantes. Una categoría 1, donde los riesgos son mínimos, cuando vamos a usar guantes para limpieza general, limpieza liviana, y para este tipo de guantes nos dice esa norma técnica que el mismo fabricante puede realizar esas pruebas para homologar y decir, mi guante es para riesgos mínimos categoría 1 y no necesita pasar por un proceso de certificación. Los guantes tipo 2 o la categoría 2 son guantes para riesgos intermedios, como los que mencionamos hace un rato, de cortes con herramientas filosas, pinchazos, abrasiones. Estos guantes deben someterse a unas pruebas independientes, ser certificados por un organismo independiente, una tercera parte, y debe tener instrucciones de uso. Y por último aparecen los guantes categoría 3, que son para riesgos mortales o irreversibles. No nos compete en este momento, por ejemplo, contacto eléctrico, eh, o una sustancia química que pueda entrar al organismo de una manera letal, y este sería el guante tipo 3. Y ese guante tipo 3 pues debe tener un organismo de homologación que debe identificarse en el guante, en la marcación del guante, debe identificar cuál es el organismo que da esa homologación, esa categoría. Como les digo, pues para riesgo mecánico no lo vamos a considerar. ¿Qué sí debemos considerar? Que los guantes deben cumplir con especificaciones técnicas de acuerdo al riesgo a proteger. Unas son las consideraciones técnicas para el riesgo mecánico, otras son las consideraciones técnicas para el riesgo químico, eléctrico, etcétera, y las mismas características y condiciones. Y si hay riesgos mezclados, pues debe tener cobertura para todos los riesgos. En caso de riesgos simultáneos, cumplir especificaciones técnicas de protección para cada uno de los riesgos.
Y de todas maneras, de cualquier forma, independiente del riesgo a proteger, debe cumplir unas características mínimas como el marcado, tienen que estar marcados. Esto no solamente es técnico, es legal. Tallaje y dimensiones del guante, resistencia a la penetración del agua, las características de construcción del agua que sean del guante que sean confortables y lo que le mencionamos, la esterilidad, esa capacidad que tiene el guante de que entre más robusto sea el material en el que se construye, pues menos destreza permite en la manipulación de los elementos o los materiales. Específicamente para riesgo mecánico, estas condiciones que deben cumplir los guantes, pues seguramente de esterilidad y de permeación, etcétera, puede ser para diferentes tipos de riesgo, pero específicamente para riesgo mecánico estamos hablando de que los guantes eh, tienen diferentes características en su construcción o fabricación, en sus materiales, para los diferentes tipos de riesgo mecánico. Riesgo mecánico encontramos abrasión, encontramos cortes, encontramos perforación y encontramos impacto. Entonces, las normas que me establecen las características de desempeño a cumplir estos guantes, pues tenemos en primer lugar esa norma general que me habla de la esterilidad, que me habla del tallaje, que me habla de las pruebas generales, que es la norma UNE 420A1, los requisitos generales para los guantes de protección. Pero para el riesgo mecánico tenemos la UNE EN ISO 388. Es específica para protección contra riesgos mecánicos. Y estas normas me dicen diferentes elementos. Pues me dice que tengo diferentes categorías a proteger, que debo proteger, como mencionamos ahorita, la abrasión, el corte por cuchilla, al rasgado por resistencia de material, a la perforación, al corte por objeto afilado, a golpes en el metacarpio. Y cada uno de estos elementos tiene de 1 a 4, o en el caso de la protección de corte cuchilla, 5 niveles, entre 4 y 5 niveles, dependiendo de la capacidad de resistencia a ese tipo de condición. Dependiendo de la resistencia a la abrasión, pues tiene 4 categorías y esto es por pruebas que se le hace con una máquina, con un material abrasivo, entonces se le coloca determinado número de ciclos y el guante tiene que resistir. Entonces del 1 al 5 va desde 100 ciclos, del 1 al 5 va desde 100 ciclos que se le coloca a que el guante resista 100 veces la pasada de esa máquina y debe mantenerse sin deteriorar su protección hasta el nivel 4, que ya son 8000 ciclos que se le pone ese material abrasivo a que pase por el guante y debe permanecer todavía intacta su protección. Y así similar a corte por cuchilla, rasgado, perforación, etc. Entonces, hay esos tipos o esos niveles de protección para esas características de protección y esas clases, perdón, de protección de acuerdo a el, el grado de peligro, el grado de riesgo al cual va a estar expuesto. Esos son los niveles de prestación para cada tipo de prueba. ¿Qué consideraciones hay que tener con los guantes? Eh, los guantes pueden proporcionar, en cuanto al riesgo mecánico estoy hablando, una atenuación frente a impacto a zonas específicas como nudillos, porque aparte del riesgo mecánico hay vibraciones, hay golpes, entonces pues allí es donde debe centrarse de pronto una protección adicional. Y en este caso, pues hay una norma orientada a esa resistencia al impacto que tener algunos elementos de protección manual, es la norma EN 13594, de tal forma que en caso de sufrir un impacto, la fuerza transmitida no supere los 7 kilonewtons. Y pues esta condición se indica con una letra P, que es, significa eh, tiene esa condición o esa característica de protección contra impacto y se coloca en la marcación del guante. Los guantes deben ir marcados con la norma que cumplen en el 388, esa forma de martillo que me indica que tiene, que es protección contra el riesgo mecánico, y una serie de números en la parte inferior y los números indican, de acuerdo a la tabla que veíamos, A, B, C, D, el A es para la oración, el B la resistencia a cuchilla, el C rasgado, el D la perforación, etcétera.
de rasgado, de perforación, A mayúscula resistencia al corte por objetos afilados, la P resistencia al impacto, o se coloca una X, como está aquí en el gráfico, en el segundo nivel, que correspondería a la letra B, de resistencia a la cuchilla, se coloca la X porque significa que este guante no ha sido sometido o no está probado para ese riesgo de cortes con cuchilla. Y para los otros, pues que tiene un nivel de protección 3 para la resistencia a la abrasión, tiene un nivel de resistencia 4 para la resistencia al rasgado, tiene un nivel de protección 2 para resistencia a la perforación y tiene una resistencia a corte tipo B. ¿Mm? No tiene la letra P, quiere decir que no tiene resistencia o no han sido sometidos a prueba de impacto. Sobre protección para los pies y las piernas, es importante indicar que la resolución 2400 nos establece que el calzado de seguridad con puntera y suela de acero debe ser usado en esas áreas con el fin de proteger al trabajador en sitios de tránsito donde hay clavos salientes, por ejemplo, en obras de construcción. Que debe usar polainas de seguridad en cuero para trabajos que laboren en canteras, polainas de seguridad que manipulen objetos toscos y afilados, y protectores contra canilla con resistencia suficiente cuando los trabajadores empleen hachas, azuelas, herramientas similares, como podríamos conocer hoy día las guadañas, por ejemplo. Esto es lo que nos trae las normas legales vigentes sobre protección personal que hemos seleccionado relacionado con el riesgo mecánico. Pero también está la gestión de los elementos de protección personal. En la gestión de los elementos de protección personal, pues yo les mencionaba que era como hacer un pequeño sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para cada situación o para cada proceso que vamos a controlar. En el caso de los elementos de protección personal, pues podemos llamarlo un programa de gestión de elementos de protección personal, que parte de la política hay que hacer la organización, la planificación, la aplicación, la auditoría y procesos de mejora. Es decir, como un ciclo PHBA, pero enfocado a la gestión de elementos de protección personal. No está actualmente reglamentado, no existen las leyes colombianas en este momento. Desde hace más de, diría yo, que tenga conocimiento, más de 20 años, se ha venido trabajando con un reglamento para elementos de protección personal, una resolución, una norma, un decreto expedido por el Ministerio de Trabajo, apoyado y fomentado por el Ministerio de Trabajo, donde nos hemos reunido una serie de personas que hemos tenido la posibilidad de trabajar en el ramo de los elementos de protección personal para escribir una norma relacionada con los elementos de protección personal. Que yo tenga conocimiento, hace alrededor de 25 años se están haciendo esos intentos. Seguramente antes de eso se hicieron o se habrán hecho otros intentos, pues que no estaba en este ramo y seguramente desconozco, pero muy probablemente también se han trabajado. No ha salido todavía, pero digamos que esa evolución de las normas podemos sacar esas buenas prácticas asociado hoy con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde esta sería como la mejor manera, como una buena práctica, ya que no es una responsabilidad legal en esta manera, pero sí es una responsabilidad establecer el suministro y entrega de los elementos de protección personal, pues hacerlo de una manera un poco más técnica a través de este ciclo PHBA. En cuanto a la política, es establecer la política alineada con la política del sistema de gestión de qué vamos a hacer en cuanto a cuál es nuestra posición en cuanto a los elementos de protección personal. En cuanto a organización, la organización, pues hablamos de obligaciones y responsabilidades tanto del empleador como de los empleados, la capacitación, cómo hacer el proceso de capacitación, cómo vamos a hacer la documentación de suministro, entrega, reposición de los elementos de protección personal, ficha técnica de los elementos de protección, también importantísimo, y cómo vamos a hacer esos procesos de comunicación de esas fichas técnicas, de los manuales de uso, de los procesos mismos de capacitación, cómo se va a hacer esa comunicación y cómo vamos a permitir esa comunicación de doble vía, que no solamente sea de la empresa hacia el trabajador, sino también del trabajador hacia la empresa en caso de que considere que los elementos de protección personal no están cumpliendo su función. En cuanto a roles y responsabilidades del empleador, ya lo hemos mencionado,
hay legales como suministrar los elementos de protección personal sin ningún costo. Establecer el plan de capacitación también es una responsabilidad legal porque la ley le establece en los sistemas de gestión que establecer un plan de capacitación y uno de los temas a tratar es el uso de los elementos de uso y cuidado de los elementos de protección personal. Hay que garantizar que use el elemento de protección personal a través de la supervisión, a través de inspecciones, a través de auditorías, etcétera. Hay que identificar las áreas, el inventario de áreas donde se requiere qué tipo de elemento de protección personal. Hay que tener en cuenta al trabajador en la selección del elemento de protección personal, es el que lo va a usar si se van a hacer unas pruebas con diferentes proveedores o marcas de los elementos de protección personal, pues involucremos al trabajador, que no sea simplemente algo comparativo en un escritorio, sino sea algo práctico, que el trabajador los use y diga, este es más confortable, este siento mejor, este es más cómodo y obviamente todos ofreciendo garantía de protección. Establecer ese programa de gestión de selección, suministro y uso y establecer el mantenimiento y reposición e incluso la disposición final de los elementos de protección personal. En el suministro de los elementos de protección personal, como una de las responsabilidades que acabamos de mencionar, se debe considerar que mitiguen el efecto de la exposición a los peligros, que se ajusten a las características físicas del trabajador, que se ajusten a las necesidades de la labor y que obviamente cuenten con la información necesaria en la lengua nativa de los trabajadores. Hay muchos elementos de protección personal que vienen importados, entonces vienen en inglés, vienen en francés o viene en mandarín, en chino, y es difícil entonces poder hacer procesos de capacitación o entender ese manual de funcionamiento de los elementos de protección personal. Otra responsabilidad del empleador, establecer la gestión de los elementos de protección personal. Y la gestión, pues aquí les dejo una lista de 10 puntos que les quedan como material de consulta de cómo puede desarrollarse esa gestión o cuál es el contenido de un programa de gestión de elementos de protección personal, donde se debe tener el inventario de elementos, la ficha técnica, el plan de inspección, los criterios para desecharlos, los procedimientos, la participación de los trabajadores, los indicadores, los conceptos médicos en caso de que sean necesarios, el plan de capacitación, etcétera. Para identificar, dentro de la gestión de los elementos de protección personal es importante hacer ese inventario de áreas y saber en esas áreas cuáles son los elementos de protección necesarios. También pues aquí les dejo como material esas recomendaciones, que hay que partir de la identificación de peligros, cómo seleccionar el elemento de protección personal correcto, haciendo todo un programa, un paso a paso establecido, una metodología sistemática que empiece por una inspección de área, determinar las fuentes de riesgo, hacer el análisis de riesgo, el análisis de consecuencias, con base en esto mirar cuáles son los elementos de protección personal que pueden competir con esos riesgos, hacer una reevaluación del riesgo usando el elemento de protección personal y ahí cerrar mi ciclo. Recuerden que el decreto 1072 me dice que el elemento de protección personal debe ser escogido habiendo hecho una identificación de peligros y evaluación de riesgos en las áreas de trabajo. Entonces, de esta manera, sí o sí, es como se deben seleccionar los elementos de protección personal. No olvidar que los trabajadores también tienen responsabilidades, deben participar en la evaluación del uso de los elementos de protección personal, someterse a esa evaluación de que se están usando, participar en las capacitaciones y en términos generales usar, hacer uso como de la reciprocidad o aplicar la reciprocidad más que hacer uso. Si el empleador le está entregando un elemento de protección personal y lo está capacitando, pues la reciprocidad es que el trabajador lo reciba, lo use y lo cuide. Y adicionalmente, pues que informe al empleador en caso de que sienta que ese elemento de protección ya no está garantizando los niveles de protección para los cuales fueron adquiridos. Y pues también no alterar ni modificar las condiciones del elemento de protección personal. En cuanto a información documentada, pues es necesario tener esas fichas técnicas del elemento de protección personal, los manuales de uso del elemento de protección personal y obviamente el inventario, además de la información técnica, el inventario y el seguimiento de el suministro de ese elemento de protección personal. Bueno, de mi parte no es más, agradecerles nuevamente, reiterarles mi agradecimiento por su compañía durante estas 9 acciones educativas, durante este caminar en la prevención del riesgo mecánico en esta comunidad
y pues los espero el próximo año con muchas sorpresas. En el material queda la bibliografía que ustedes pueden consultar, repito, en www.posipedia.com.co. Ahí van a encontrar la información no solamente de esta comunidad, sino de más de 45 comunidades que tiene su ARL positiva para ustedes, con no solamente las presentaciones, sino cursos virtuales, artículos, audios, eh, OVAs, guías, videos, etcétera, que le van a ser de mucha utilidad, van a servir mucho en sus procesos de prevención. Tenemos aquí los códigos QR que ustedes pueden cargar en su celular para poder descargar las aplicaciones y la información que les va a permitir mantenerse en contacto con esta comunidad educativa, con este Positiva Educa de su ARL positiva para el bienestar y para la prevención de accidentes en su sede de trabajo como apoyo a los sistemas de gestión. De mi parte no es más, reiterarles mi agradecimiento y bueno, los dejo para el cierre de esta acción educativa. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un muy buen día. En este evento dimos una cobertura importante con más de 350 participantes que se llevan conocimientos de todos nuestros programas para intervención de la siniestralidad en sus empresas. Es un congreso que me ha servido mucho, he despejado muchas dudas y he aprendido y tengo que aprender mucho más. Y Positiva abre las puertas para que estos conocimientos se den y podamos gerenciar y aplicar todos los conocimientos y cuidar mucho más de nuestro personal. Y ha sido muy gratificante ver nuevas formas de aprender y de intervenir la seguridad y la salud en el trabajo. Las personas que asistieron a este congreso se llevan una imagen 1000% de interrelación con Positiva, porque se dieron cuenta que cada día que pasa Positiva interactúa más con sus clientes, con sus empresas y con sus trabajadores y se preocupa por la capacitación continua en cada una de las áreas de la administración de riesgo laboral. Todas las conferencias han sido excepcionales. Una en particular es aplicar la ética en nuestras empresas para el tema de ARL y esto despierta el sentimiento de ser humanos y saber que estamos trabajando con personas y que debemos cuidarlas para que esas personas regresen a su casa y a su familia. Los invito a que hagan partícipe de este tipo de actividades porque nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento, nos ayuda a conocer un poco más todos estos temas, por mucha o poca experiencia que tengamos, nos ayuda a sumergirnos más en esta bonita carrera, en estos bonitos temas que es la seguridad y salud en el trabajo. Colombia, potencia de la vida.